8 de la mañana, 23 minutos. Es momento de darle la bienvenida, los buenos días al ministro de Defensa, Javier García. ¿Cómo anda? Lorena, buen día y felicitaciones como liverpulense que es. Muchas gracias. Otros no estamos tan contentos. Un fin de semana muy feliz en la casa. ¿Sabés que García me lo encontré varias veces en la tribuna, ¿no es cierto? Sí. Y nos encontraremos. En la Tilio García. En la Tilio García. Y nos seguiremos encontrando. Y nos seguiremos encontrando. En el intermedio. Pese a todos los pesares. La risa va por barrios. Tal cual. Nunca me Lástima que por el nuestro hace tiempo que no pasa. Bueno, ministra, hablaremos de otros temas. Estuvo participando de esa reunión pequeña, ¿no?, que convocó el presidente de la República, que en realidad nos enteramos medio que por rumores, finalmente se había concretado. Una reunión que duró además 2 días. Bueno, ¿qué temas abordaron allí? Es una reunión que quienes estuvimos ahí solemos hacerla. En la última estuvimos creo en septiembre, octubre. Tenemos una relación de muchos años, miles de kilómetros arriba recorridos en campañas electorales, muchas charlas y una relación personal y humana muy linda. Y obviamente que los tiempos de gobierno, que son tiempos muy acelerados, a veces no permite tomar la tranquilidad necesaria para poder intercambiar en profundidad. Entonces, más las llamadas, los contactos son por asuntos del día, de gestión dura, pero es necesario muchas veces la reflexión, el análisis, de ver cómo se va, ver qué tenemos por delante. Y esa fue la idea de ese día y poco que estuvimos allí en Colombia. Ahora, García, mucho se ha hablado, ustedes ya lo desmintieron, pero de una posibilidad de traspaso de carteras, ¿no? Que usted asumiera la cartera del Interior, Heber la de Defensa. Más allá que ustedes del periodo anterior, el gobierno del Frente Amplio, se estuvo especializando en el tema defensa. ¿Hay alguna mínima posibilidad que eso suceda? Uno no se puede hacer cargo por lo que dicen ustedes, es decir, cada periodista, cada medio es libre de hacer los análisis que quieran. La realidad es bien otra. Estamos trabajando muy fuerte, cada uno en su área de gestión. Digo, para pasar en limpio también, la aprobación suya es muy alta respecto a la de Heber. La cartera de seguridad siempre es un caballito de batalla para cada uno de los gobiernos, es un pilar fundamental. Pero independientemente de todos los análisis, lo que decía, sí, estamos trabajando muy fuerte en cosas que tienen su complejidad, sin duda ninguna, pero que hemos avanzado muchísimo, muchísimo, Maggie. Lorena, el otro día, la verdad que leía la declaración del plenario del Frente Amplio, y yo decía, parece otra realidad, pero una realidad que no convive con la realidad real. Porque en definitiva, como decía Aristóteles, no hay más verdad que la realidad. Y la realidad es que se ha avanzado mucho y que hoy estamos en una circunstancia donde obviamente no está ni todo solucionado ni nada que se le parezca, pero nadie podrá dudar que avanzamos. La realidad de hoy, por ejemplo, en materia de seguridad, no tiene nada que ver. Aún con todo lo que falta y con los problemas que hay, no tiene nada que ver con la que había antes. Vuelvo a reiterar, ¿está todo solucionado? No. ¿Tenemos problemas? Sí. Pero tampoco hablar, y menos quienes en 15 años tuvieron todo para hacer las cosas y dejaron un país en emergencia absoluta en materia de seguridad, y hoy el índice de violencia ha disminuido, aunque tenemos áreas que todavía tenemos que resolver. Sí, los homicidios, ¿no? Claro, pero compárelo con todo el resto de la violencia. Disminuyó. ¿Está el camino terminado? No, falta muchísimo, pero me parece que no está bien. No es leal decir eso porque no es verdad. Tan sencillo como eso, porque no es verdad, porque los números dicen otra cosa. A ver, veamos también la circunstancia de Uruguay en la que nos encontramos, porque todo tiene que ver con todo. Salimos de 2 años de pandemia. A los 15 días de la pandemia había una caceroleada en contra del gobierno. ¿Es leal eso? Cuarentena, los reclamos a los 15 días sean cuarentena obligatoria. Que va a colapsar el sistema sanitario, que no tenemos vacunas, muertes evitables. ¿Se acuerdan todos ustedes? Lo difundían acá en las posiciones que tiene el Frente Amplio. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que el mundo ve a Uruguay como uno de los países que mejor gestiona la pandemia en el mundo. Bueno, pero porque una cosa más, perdón. Porque nada de eso sucedió. Nada de eso sucedió. Y es más, en materia económica y social, hoy hay más trabajo que en el 2019. Hay menos desempleo. ¿Cómo se va a decir que estamos en una crisis? Tenemos sensiblemente, no es sensiblemente menos desempleo que en el 2019, previo a la pandemia estoy hablando. Entonces, ¿está el camino terminado? ¿Qué va a estar terminado? Falta una cantidad, y no hay excusas. Vamos para adelante, pero no es leal.
institucionalmente García, decimos tema que de estamos en seguridad esta estuvo circunstancia. presente en el encuentro Todos los con temas. Anchorena. Lorena, todos ¿Es una los temas. especial preocupación del No, presidente? todos los temas. A ver, obviamente que la seguridad para todos los uruguayos, la economía, el trabajo, la salud, son todos temas importantísimos. Como en la casa de ustedes, de repente tienen un tema que es en las circunstancias más importante que otros, pero todos los temas de la vida familiar son importantes. Y Bueno, hay que analizarlos en todas las Por esos circunstancias. temas a veces que requieren mayor urgencia o algún cambio. Bueno, lo que decía, de claro, no. Por eso sí hay momentos, pero analizamos todos los temas, porque la verdad que hacía ya, ¿cuánto? 7, 8 meses que no tenemos bueno, septiembre, octubre, que no teníamos ese rato para compartir y hacer un repaso de cómo va el país, de lo que tenemos. Ahora, por igual delante. si uno piensa en otros temas, las carteras que estuvieron presentes hacen realmente a la seguridad, pero... a la defensa del país, al ingreso por fronteras. Pero hay otras circunstancias, es decir, A ver. la realidad es que ocupamos esas responsabilidades de gobierno, pero tenemos una larguísima trayectoria humana y política juntos. Y hay una relación. Pero quienes impulsaron, Claro, respaldaron digo, a la calle podía pública haber- cara a las elecciones anteriores. Exactamente. Pero digo, sobre seguridad, ya se empieza a elaborar un nuevo plan, una nueva estrategia, hay algo que se puede ir adelantando, también para dar tranquilidad al televidente que está del otro lado y nosotros prácticamente abrimos cada día de programa con un nuevo homicidio, situaciones violentas. Hoy esto que sucedió en el barrio Reus, hacia la zona de la Comercial. Que tenemos, Maggie, a ver, las preguntas de seguridad mañana va el ministro Y yo Heberal. no niego que, por ejemplo, yo veo más patrullaje en la calle. Pero es que Hoy... Pero que es notorio, Pero- porque los números dicen, Pero hay Magdalena, cosas que estamos... no, pero hay cosas que Magdalena, no cambian. tenemos que a ver si coincidimos. Que hay problemas, sí. Que los números en general de la violencia están mucho mejor que antes que asumimos el gobierno, es indiscutible. Entonces usted podrá decir lo que hay no estoy negando la realidad, estoy diciendo, allí tenemos, y sobre todo últimamente, y sobre todo con un cambio en la característica de la violencia. En Uruguay no había asesinato, descuartizamiento. Ese es un cambio realmente significativo en el tipo de violencia. No existía eso. Bueno, que nos estamos enfrentando a ese cambio de característica muy vinculada al tema del narcotráfico, sin duda ninguna. Y vaya a saber uno con qué se puede encontrar en el futuro. Y cada modificación que hay habrá que enfrentarla con instrumentos nuevos. Pero todo el resto, nadie puede negar. Entonces usted no lo puede afirmar alegremente, porque no es leal afirmarlo, no tiene honestidad intelectual afirmar Más eso. allá de la Los números no lo dicen. La oposición, ¿se están trabajando instrumentos nuevos para aplicar ante esta nueva realidad delictiva? El otro día el ministro lo anunciaba y, bueno, imagínate una instancia parlamentaria, no me corresponde a mí como ministro de Defensa. No, pero sí por lo que se charló. No, porque este fue un tema, presidente. y otros temas más. Este obviamente es un tema analizado. El tema de las políticas sociales, una cantidad de... La circunstancia de la marcha del país, la inversión social, que la verdad ha sido significativo. Que haya 50 millones de dólares en plena pandemia en la asistencia a la infancia, la verdad es un dato importante, ¿no? Yo no recuerdo que exista esa inversión social de esa magnitud en el medio de una situación social como la que se vivió. Entonces, a ver, que hay circunstancias nuevas que hay que enfrentar, hay. La realidad es la realidad, ¿no? Asumimos el gobierno con un barril de petróleo a $50 y hoy está a 120. ¿Alguien puede alegremente, con seriedad, decir que esto no impacta? Siendo serios, no haciendo política menor. Con seriedad, perdón, Lorena, usted asumió el gobierno con $50 el barril, con lo que sabemos que impacta los combustibles en toda la cadena, y hoy está a 120. ¿Alguien puede negar esa realidad? No es como en otros momentos, hace unos años, donde el barril de petróleo bajó a la mitad y aumentaban los combustibles en Uruguay. Esa era la realidad. Tuvo picos superiores a este. No. Sí. En este momento de pasar de 50 Tendría que a repasar la 120, cifra. no, repásela tranquila. De 50 a 120, el aumento en 2 años. Pese a todo, esas circunstancias las tenemos que administrar. No hay excusas, ¿eh? Lo que yo digo es que en el diagnóstico para hablar de crisis me parece que obviar esta realidad, primero que no la hay, y segundo, obviar esta realidad no es leal. Hay un discurso que es, o una línea política que prácticamente es sindical, no política. Lo que pasa hoy en el Uruguay, la verdad que no tiene recuerdo. Es decir, el debate republicano
es entre partidos políticos, porque son los que democráticamente representan a la ciudadanía. Hoy hay un cambio en el debate político. La oposición al gobierno no es política sindical. Quien lidera la oposición al gobierno es el PIT-CNT. Por eso todas las declaraciones del Frente Amplio, que es el brazo político de quien ejerce la oposición, que es el sindicalismo, el PIT-CNT, esa declaración del Frente Amplio está bañada, se mimetiza con las declaraciones sindicales. Lo del sábado pasado fue notoriamente una declaración de tono sindical, no político, porque un partido político que estuvo 15 años en el gobierno no habla de los liceos que en 2 años los hicieron, cuando estuvo 15 años en el gobierno no los hizo. ¿Esa fue una valoración que se hizo en la reunión con el presidente Ijeber en Anchorena? Bueno, es la que por lo menos yo me hago responsable. No, lo que piensan los demás lo dicen los demás. Yo esto lo he dicho, lo he escrito y lo he declarado. El Uruguay tiene un cambio significativo en materia de debate político. La oposición al gobierno no es política, es sindical y la lidera el PIT-CNT. Volviendo al tema seguridad, ¿se va a incluir al ejército en la seguridad en los barrios? Porque Magdalena hacía así con la cabeza, decía que no, como diciendo, no le va a contestar porque no es el ministro de Interior, es el ministro de Defensa. Me han hecho una consulta pero política. por la cucaracha. Es el ministro de Defensa. Por la cucaracha. La pregunta es, ¿se va a pero no sumar está el planteado. Ministerio de Defensa a la Toda seguridad? Porque no es algo está que también se mencionó la semana pasada. Bueno, pero lo mencionan los medios, no lo menciona. Bueno, por eso se lo pregunto a usted. Claro, pero no hay ninguna. Bueno, muchas veces los rumores empiezan a surgir, hay fuentes que se consultan a presidencia. Yo digo que no está planteado, nunca se analizó en el gobierno, pero si nos ponemos a contestar los rumores periodísticos, me parece que... Es no. Pero nunca estuvo planteado, Lorena. No salió, no se abordó tampoco en la reunión. ¿Pero cómo abordar rumores, Lorena? No, bueno, capaz que es algo que se analiza y... Está bien, Lorena, pero vamos a ver. Se analizó, pero no se va a hacer. Lorena, no, pero si cada rumor que sale usted se lo vamos a analizar en la reunión, ¿no seríamos un gobierno serio? A ver, ¿cuáles son los rumores de la semana? Vamos a analizarlo. No. Los análisis... A veces las fuentes nos Lorena, pasan información que no son rumores. Cuando el señor Fuentes tenga nombre propio, usted me lo pregunta. Pero si hablamos del señor Fuentes, que no lo conocemos... En la historia de todos los gobiernos surgen algunas posibilidades que se están analizando y los periodistas consultamos. Está bien, pero cuando el señor Fuentes tenga nombre propio, pasa a ser serio. Mientras tanto, el señor Fuentes es un pelotazo. Aprovechando el tema seguridad, el narcotráfico, los últimos hechos tremendos que han surgido, esas personas que aparecieron descuartizadas, la violencia que mencionaba recién de lo que pasó la noche anterior, ¿cómo se prepara Defensa a nivel de fronteras, a nivel del combate al narcotráfico, esos ingresos significativos que puede tener el país de droga? Nosotros cambiamos la misión. ¿Por qué? Porque en 2 años tuvimos una misión básicamente sanitaria. Cuando digo nosotros, digo las fuerzas en frontera. En una jurisdicción que es una jurisdicción acotada, 20 kilómetros, pero en un área muy sensible, como en las fronteras de un país, en el nuestro también. Y tuvimos una misión básicamente sanitaria, migratoria y sanitaria. Ahora variamos a la versión original, a lo que la ley preveía, que nunca la aplicamos, pero en una medida menor con respecto a la otra, que era más importante, pues la urgencia era la pandemia. Y ahora vamos a hacer más patrullaje. Antes teníamos más puestos de control rutero, estático, fijo, porque por ahí pasaban miles de personas, ¿no? En Rivera, en la Ruta 5, o en la Ruta 9, o en la Ruta 3. Ahora vamos a hacer más patrullaje, más movilidad, más por lugares donde quizás se vea menos, pero lo que pasa es que hay 1000 kilómetros de frontera con Brasil y obviamente a la vista está muy poco, pero hay lugares de la frontera donde este está con un pie en un país y en un pie en el otro, que son campo traviesa y que por ahí son lugares donde evidentemente puede haber tránsito y comisión del delito. Le voy a dar un dato que no es menor. Yo decía el otro día 130, pero estuve revisando un poco más. Más de 150, 170 episodios de delito flagrante donde participaron las Fuerzas Armadas en estos 2 años en frontera, donde evitaron la comisión del delito. O sea, se estaba constituyendo el delito y lo cortaron, lo reprimieron. ¿Qué tipo de delito? Narcotráfico, o sea, tráfico de estupefacientes, requisa de armas, encontrar a personas que estaban requeridas por la justicia, gran contrabando, es decir, más de 150, 160 largos episodios concretos de delito que se hubieran cometido si no hubieran estado las fuerzas allí. Pero esta es una tarea nueva. En 200 años que tienen las Fuerzas Armadas,
son constitutivas de la nación. Esta tarea se empezó a hacer hace 2 años. Así que tenemos mucho para mejorar, mucho para aprender en la materia, pese a que se ha hecho mucho, y yo reconozco y la verdad y felicito el trabajo que han hecho los efectivos. Ya tenemos que cerrar. ¿Hubo algún pedido específico del presidente en esa reunión? A ver, que en estos 2 años y medio estamos en la mitad del mandato. Luego de salir de la pandemia, o estar saliendo de la pandemia, tenemos 2 años y medio a todo vapor, en todas las áreas. Que llegue el momento de las concreciones, porque en buena medida la pandemia generó una circunstancia donde las velocidades en una cantidad de cosas que estaban planteadas en nuestro plan de gobierno hubo que disminuirlas en virtud de priorizar lo sanitario. Bueno, no hay excusas para no cumplir con el plan de gobierno. Antes se tenía un periodo de 5 años para cumplirlo, ahora ese periodo efectivo con la pandemia estos 2 años se redujo en parte, así que tenemos que ser más veloces para poder concretar el 100% de las cosas que planteamos. Vuelvo a reiterar, que tenemos problemas, sin duda ninguno. Que estamos mejor, sin duda ninguno también. Ministro, muchas gracias. A ustedes, damas. Cerramos por aquí la charla con el ministro de Defensa, Javier García. Hacemos la primera pausa, son las 8 de la mañana, 39 minutos. Enseguida volvemos con más Arriba Gente. Te buscaron mis sueños ahogándome. Volver